Voy a empezar con una frase, no voy a decir rompedoras porque son sencillas, pero, pero que nos va a dar idea de lo que quiero decir, ¿eh? Y casi fundamentalmente me refiero siempre a concepción mística de la antropología. No son unas palabras literales de Fernando Rielo, pero expone su pensamiento. La persona no es solo naturaleza, ¿no? La persona humana no es solo su naturaleza. La persona es conciencia potestativa. ¿Sí? Y dice, o digo yo haciendo un resumen, es deidad. Bueno, con este comienzo quiero exponer que Fernando Rielo, como tantos autores, distingue perfectamente entre persona humana, se entiende, y naturaleza humana, y propone dos niveles de análisis de la antropología, una antropología formal, ¿sí?, y una antropología trascendental. Voy a dar lectura a una nota que es la nota 49 de la página 77 de su libro, Concepción mística de la antropología. Dice, la persona es la portadora de la naturaleza y sujeto último de todo el ser y de todas sus operaciones. La naturaleza es, sin embargo, aquello mediante lo cual la persona es y obra en conformidad con lo que es. La persona finita obra humanamente, porque es un espíritu psicosomatizado, y obra deitáticamente, este adverbio que viene de deidad, porque es deidad. Es decir, la naturaleza es su forma de ser, y su forma de ser es la propia de un espíritu psicosomático, un espíritu que asume el soma, el cuerpo y la psique. Esta es, diríamos, una manera de comentar cuál es formalmente el ser humano. La antropología trascendental se refiere al acto, a la razón, a la forma de ser, en que queda el espíritu en virtud de su apertura al absoluto. La persona viene definida por la divina presencia constitutiva en su espíritu, que es una realidad abierta y vinculada al absoluto. Es decir, la persona viene definida por esa divina presencia constitutiva. Y la naturaleza, como venimos diciendo, consiste en la existencia de un espíritu psicosomatizado, singular, finito, limitado formalmente, aunque abierto trascendentalmente. Ahora cito las propias palabras, pero casi las he dicho ya, ¿no? Dice en la página 49, la naturaleza humana es un espíritu psicosomatizado, soma, psique y espíritu. La vida humana, pues, participa de estas tres formas, pero el espíritu ejerce la unidad. Por lo cual, como la unidad la ejerce el espíritu, la vida humana es más que orgánica, o sea, más que biología y más que psíquica. El espíritu asume las otras formas, la compositividad del cuerpo, ¿sí?, y la complejidad del alma. ¿Sí? El espíritu es simple, pero como no es un espíritu puro, ¿sí?, pues el espíritu tiene una nota, que es la simplicidad, pero está asumiendo la compositividad del cuerpo y la complejidad del alma. El espíritu, por ser psicosomatizado, no es puro, sino que al asumir esa forma queda psicologizado, y al asumir la forma soma queda somatizado. Estos ejemplos que ponemos todos de esa unidad integral que somos, y cualquier dolor, cualquier pena, cualquier fatiga, pues
diríamos, porque nuestro espíritu queda queda psicologizado y queda somatizado, pues tiene relación, ¿no? Pero estas tres formas se integran en esa unidad, ¿no?, del espíritu. Decía siempre Fernando Rielo, son elementos inseparables, pero inconfundibles, ¿no? La persona, pues, es la naturaleza humana inhabitada por la divina presencia constitutiva. La persona posee dos elementos, el elemento creado, que es el espíritu, ¿no? Ahí está esa naturaleza de un espíritu psicosomatizado, pero tiene también un elemento increado, que es esa divina presencia constitutiva, que le hace ser consciencialidad siempre abierta. Bueno, pues yo creo que ya voy terminando. Esa naturaleza humana, el creado espíritu psicosomatizado, tiene todas las funciones psicosomáticas: razón, deseo, intención, memoria, imaginación. Y también las funciones psicoespirituales: intuición, fruición, libertad. Termino con unas palabras de Fernando Rielo que yo creo que deja claro lo que quiero decir, ¿no? Bueno, antes de eso, esa es la naturaleza humana. La deitática, como hemos venido diciendo, es esa presencia, esa divina presencia constitutiva en el espíritu, que deja todo un incremento genético y que define al espíritu humano como persona. Somos definidos por esa divina presencia constitutiva. Y ahora la cita de Fernando Rielo. El espíritu humano, además de asumir ontológicamente las funciones psíquicas y orgánicas, es definido trascendentalmente por la divina presencia constitutiva del absoluto, que como principio concreacional, actual y epistémico, estructura, genetiza al espíritu y nos hace personas, dándonos conciencia y libertad. Ayer una alumna mía de educación me dijo, claro, oyó mucho más filosofía que educación, y me dijo, me ha encantado la pedagogía del éxtasis, y lo resumió diciendo, porque nos da libertad. Es decir, el espíritu nos da conciencia y libertad, a la manera que Dios es conciencia, es omnisciente, ¿no?, y omnipotente, ¿no? Dice Fernando Rielo, y termino su cita, dándonos conciencia y libertad, verdadera potestad deitática, a imagen y semejanza del propio absoluto. De este absoluto, que es por una parte principio concreacional, porque acompaña al acto creador infundiendo toda esta riqueza, todo este patrimonio genético. Es principio actual, porque actúa en nuestras estructuras y operadores, incrementando ese patrimonio genético, ¿no?, la verdad, el bien, la belleza, todo, que no tiene límite, porque hemos dicho abierto al absoluto, pues incrementa todo ese patrimonio. Y el absoluto es también principio epistémico, porque actúa en el orden del conocimiento en nuestra conciencia. Por una parte nos abre al absoluto, ¿no?, nos abre a toda esa revelación, y también inspira en nosotros pues todo ese conocimiento. Bueno, pues nada más. Creo que probablemente haya podido lograr ser un poquito más breve, y que luego María Fernanda pueda, con sus palabras, seguir hablando de Fernando Rielo. Bueno, pues en primer lugar damos la palabra entonces a Rubén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, gracias, Juan, otra vez por permitir que esté hoy aquí. Felicidades por tus palabras de ahora. Y bueno, yo voy a dar una mirada. Me he ido hasta Oriente para dar una visión de la naturaleza humana en la filosofía budista.
Y voy a empezar con una historia recogida en el Canon Pali que expresa las nociones de naturaleza humana. Dialogan un rey y un monje y un sabio monje, y el rey, que había llegado en una carroza, pues le pregunta el monje por la naturaleza de la carroza. Y le pregunta, ¿la carroza son las ruedas? ¿Es el eje? Y así recorriendo toda la carroza e indagando sobre si las partes individuales y concretas son la carroza. El rey contesta que no lo son. Y continúa preguntándole, ¿y la palabra carroza? ¿No es sino un modo de expresión para referirse a los ejes, la rueda, la viga y el resto de partes constitutivas, y todas en ellas en una cierta relación con el resto? Efectivamente. A lo que queremos llegar con esto es lo mismo que con las palabras naturaleza humana, que no son sino un modo de expresión. Pero cuando examinamos los elementos de esa naturaleza uno por uno, descubrimos que no hay nada que constituya una base para tales imaginaciones como la naturaleza humana. Hay 5 componentes o 5 elementos de la naturaleza humana, o también llamados grupos de vinculación, o 5 agregados. Y del mismo modo que no hay carroza separada de sus partes individuales, pues no hay naturaleza humana o persona aparte de estos 5 componentes. La enseñanza de estos 5 agregados es una designación, ya que una vez examinados y analizados se descubre que no hay nada tras ellos que pueda tomarse como centro sustancial o inmutable, porque eso sería una ilusión. Esto no significa que no haya un sentido de autorreferencia, de la continuidad de la memoria o una relativa individualidad, sino que no hay permanencia que subyazga, ¿no?, para ellos. ¿Cuáles son estos 5 componentes de la naturaleza humana? Primero agregado componente es la materia de la que está hecho el mundo, que está en constante cambio. El segundo serían las sensaciones, que es el proceso psicológico resultante pues, del contacto de los sentidos con el mundo, que para ellos también es la mente. El tercero sería la percepción, que son los tipos de discriminaciones mentales que resultan de este tipo de estas sensaciones, ¿no? El cuarto serían las formaciones mentales. Estas incluirían las predisposiciones, nuestras predisposiciones, las actitudes, las tendencias que conforman el carácter único de nuestra personalidad, lo que se conoce como karma, que es una ley natural. El quinto sería la consciencia. Es decir, hemos dicho que tenemos sensaciones, tenemos percepciones y también nos damos cuenta de que las tenemos. Es decir, la consciencia depende también de las condiciones bajo las que surge y, por tanto, no es ni independiente ni permanente, sino que es igual de condicionada a los 4 otros agregados de la naturaleza humana. Cuando interactúan materia, sensaciones, percepciones y consciencia, que surgen y pasan, crean un residuo kármico o impresiones latentes llamadas formaciones mentales. La consciencia del sujeto, entonces, está profundamente condicionada por estas formaciones mentales. Perdón. Ahora nace el interrogante de ¿nuestra naturaleza humana es la misma de niño que de adulto? ¿Somos la misma persona? Volvamos de nuevo al encuentro entre el rey y el monje sabio, quien le pregunta, si encendieras una vela y volvieras una hora después, ¿verías la misma llama? Y le contesta, no, ciertamente, venerable monje. Continúa el monje, ¿es la llama que vio la segunda vez la misma que ve la última vez que la contempla? No, venerable monje. Dígame entonces, Alteza, ¿hubo entonces una llama la primera vez que miró, otra la segunda y una tercera llama cuando la miró por última vez? No, ciertamente no, venerable sabio. Y el sabio le contesta, sin embargo, mediante la conexión con esa primera llama, hubo luz toda la noche. Exactamente lo mismo, los elementos de la naturaleza humana se unen entre sí en una sucesión serial. Un elemento perece, otro surge, sucediéndose los unos a otros.
por así decirlo, de manera instantánea. Por tanto, no es ni como la misma persona ni como una distinta como llega el ser humano a esta última agregación de consciencia. Dicen, igual que la llama que uno contempla cuando uno enciende la vela y la llama que uno contempla cuando uno vuelve en una hora, después no son tanto una llama distinta como la misma llama. Una persona ahora y esa persona hace 10 años, no son tanto una persona distinta como la misma persona. La diferencia se debe al hecho de que una persona está en continuo cambio, los agregados continuos que surgen y desaparecen, y la identidad se debe a esos recuerdos conectados, predisposiciones, impresiones inconscientes y vínculos kármicos del agregado de las formaciones mentales. Y esto explica la simultaneidad de la continuidad y la discontinuidad en el proceso natural de la vida. Ahora, ¿qué debemos concluir con estas concepciones de la naturaleza humana? Hemos de entender, por tanto, que no hay una naturaleza humana como una doctrina firme y absoluta. Hemos visto que con la exposición de estos 5 agregados confirmaban que no hay un fundamento para la naturaleza humana. Y añadimos una afirmación extraída del canon Pali que evita cualquier visión simplista de esta noción de la naturaleza humana, ¿no? Que dice así, si se supone que la naturaleza humana no perecerá, se caerá en la creencia de su persistencia. Y si se supone que perecerá, caerá en su aniquilación. Esta afirmación, cuanto menos, pues nos incita a pensar profundamente sobre la auténtica naturaleza de la existencia, ¿no? Y dando un salto, nos podemos preguntar cuál es el problema básico de la naturaleza humana, de la existencia humana para la filosofía budista. Esto nos lleva al corazón de sus enseñanzas, en concreto a las 4 nobles verdades, y la primera dice que la vida es sufrimiento, insatisfacción, inseguridad, incertidumbre. El ser humano está incómodo, se frustra, se decepciona en un mundo en constante cambio donde le cuesta aferrarse a algo, ¿no? La idea de que la vida es sufrimiento no hay que tomársela como una formación doctrinal definitiva sobre la naturaleza humana, sino más bien sobre una consideración de la realidad experiencial de los seres humanos. Es decir, no se dice que la vida en último término es sufrimiento, sino que la experimentamos como tal, ¿no? Es más bien un diagnóstico de la condición humana para partir de ahí, ¿no? Y tras este diagnóstico como sufrimiento, identifica la causa, ¿no? Que la causa para ellos es el deseo o el apego, ¿no? Que es la segunda noble verdad. Si la esencia de la naturaleza es cambio, la esencia de aferrarse a algo es evitar ese cambio, ¿no? El apego es un acto de tozudez motivado por la idea de que existe un yo separado y permanente. Y esto conduce al sufrimiento. Ahora, ¿qué debemos hacer con la condición humana y sufriente? Bueno, ellos hablan de otras 2 verdades, ¿no? Digamos, la medicina, que es llegar a conseguir el nirvana, como todos conocemos, hemos oído hablar, y el camino múltiple, que sería el camino del sendero, que es la vida intermedia, y hablan de unas preocupaciones, ¿no? De la conducta ética, basada en el concepto de amor universal, de la disciplina mental, la meditación o mindfulness, que está ahora tan de moda, pero lo que quiero llegar es a la tercera, que es la sabiduría. Es decir, tomar conciencia de la verdadera naturaleza, ¿no? De la comprensión correcta de la realidad, ¿no? Que se refiere específicamente a la vacuidad, al conocimiento de la vacuidad de todos los factores de la existencia que están vacíos de un ser propio, ¿no? Pero la vacuidad tampoco es una realidad última, más allá de todas las formas de existencia. O dicho de otra manera, todo es radicalmente interdependiente y está conectado, ¿no? Es decir, la lente de la sabiduría sería quien logre ver a través de ella, vería que no hay seres independientes. Y a través de la lente de la compasión, rasgo de la naturaleza humana, quien ve a través de ahí decide salvar a todos los seres de su sufrimiento. Y bueno, yo ya llevo, creo, 10 minutos, yo creo que lo dejo por aquí. Y Bueno, ya está. Que, bueno, muchas gracias. muchísimas gracias, Rubén. Muy sugerente, porque efectivamente muchas veces no hacemos reflexiones sobre la filosofía oriental. Muy bien. Muchas gracias. Pues dan ganas de decir Beatriz Castillo, pero bueno, es José Antonio.
José Antonio. Mira, yo voy a dar unas pinceladas, más que nada por hacer un pequeño refresco, por refrescar un poco nuestra memoria sobre la naturaleza humana en David Hume. Porque, mirad, como todos sabéis, Hume ha sido un filósofo que su reflexión ha marcado un antes y un después en el tema de la naturaleza humana. Y yo vi importante, pues también para confrontarlo un poco con la idea que tiene Fernando Rielo de la naturaleza humana. Y pues yo he visto, pues que este filósofo puede venir bien para confrontarlo y para ver, para ver qué puede este filósofo, ir aportando, ¿no? Siempre la filosofía siempre aporta, siempre aporta. Entonces, yo comenzar diciendo como una pequeña introducción que Hume construye con su filosofía una crítica a la metafísica. Esto es importante porque, primero, él va a partir de la idea de que metafísica no es una ciencia. No una ciencia. Y además, os voy a citar, a mí hay un autor que me gusta mucho porque yo con él estudié historia de la filosofía. Fue uno de los manuales con los que yo estudié historia de la filosofía, que es Hirschberger. Hirschberger tiene unos tomos de historia de la filosofía que son clásicos. Y yo, aunque no fueron mis libros de base, pero fui mucho a él. A la hora me aclaró mucho. Y Hirschberger dice, la metafísica no ha sido nunca ciencia. Eso en boca de Hume. No ha sido nunca ciencia, sino un vano deseo de penetrar en lo impenetrable, cuando no la obra astuta de la superstición, de las angustias y de los prejuicios de la religión. Y esa es la idea que tiene Hume de ciencia. Ahora veremos por qué. Ahora veremos por qué para Hume la metafísica es una ciencia que quiere penetrar en lo impenetrable. Ahora veremos por qué. Porque ¿qué es lo impenetrable para él? Entonces, para vencer esta metafísica que se viste de ciencia o que se disfraza de ciencia, dice Hume, pues lo mejor que es, pues penetrar en la naturaleza humana. Es decir, penetrar en la capacidad de la naturaleza humana, es decir, en la capacidad del entendimiento. Es decir, o dicho de otra manera, ¿cuáles los límites a los que puede el ser humano llegar con su entendimiento? Esa es la naturaleza humana para Hume. La naturaleza humana es describir cuáles son los límites o la capacidad del ser humano, qué limitada es, hasta dónde llega esos límites, esa finitud de la naturaleza humana, del entendimiento. Bueno, pues claro, si empezamos, entonces esto nos lleva a pensar y dices tú, bueno, para Hume el saber es una conquista del ser. Pues no, porque si estamos diciendo que Hume hace una fuerte crítica de la metafísica, para Hume la metafísica no es una ciencia, y sabemos todos que la metafísica trata sobre las estructuras del ser, la metafísica versa sobre la realidad, sobre el ser y sobre las estructuras de esa realidad, cómo se estructura esa realidad. Y Hume lo niega, pues claro, para Hume realmente el saber no es una conquista del ser, no es una conquista de la realidad, es más bien una guía para la vida práctica. Si para Hume hay que saber cosas, se debe tener un conocimiento de uno mismo, pues porque va a venir bien para la vida práctica, no por otra cosa. Entonces, hay que partir de la base de que el conocimiento para Hume solamente es válido siempre que proceda de la experiencia. Esto es importante, porque aquí Hume va a hacer mucha referencia, a Hume se le va a ver aquí una influencia importante de Locke. ¿Acordáis en Locke el tema de la tabula rasa? ¿Qué decía Locke? Que nuestra mente era un papel en blanco, era como una tablilla en la que no se escribía nada, a no ser que entrásemos en contacto con la experiencia. Entonces la experiencia iba escribiendo en esa tabla blanca, en esa tabla que estaba en blanco, en ese folio en blanco. Esa tabula rasa de Locke la asume Hume y claro, la asume hasta sus últimas consecuencias, como vamos a ver. Hume, si algo separa a Hume de Locke, esa fuerte crítica que Hume hace de ciertos principios tradicionales, que quizá Locke es más moderado para eso. Pero es que también Hume va a tener otra influencia de otro gran filósofo, que es Berkeley. ¿Y en qué? Porque Hume va a decir, bueno, nosotros
tenemos una cosa, nosotros nos queda solamente que ampararnos en la realidad para poder conocer. Entonces, en el momento en que nosotros percibimos, para Hume es clave la percepción. En el momento en que nosotros percibimos, ponemos en funcionamiento nuestra facultad de la percepción, dice Hume, pues nos encontramos con dos datos importantes, que son las impresiones y las ideas. Y las impresiones sensibles, esas impresiones sensibles, la heredad de Berkeley, lógicamente. Berkeley, en la base de Berkeley están las impresiones sensibles. Entonces, dice Hume, bueno, ¿qué son las impresiones y qué son las ideas? ¿Es lo mismo? Pues bueno, no. Para Hume, las ideas derivan de las impresiones. Es decir, ¿qué son las impresiones? Pues esos datos que de manera inmediata y con mucha viveza captamos de la experiencia y percibimos. Eso es y eso es para Hume, las impresiones. Y esas impresiones pueden ser externas o pueden ser internas. Por ejemplo, para Hume una impresión externa puede ser un color que de manera inmediata percibe, o puede ser, para Hume, una impresión interna puede ser aquel dato que nuestra reflexión propone. Por ejemplo, una emoción, las emociones, las pasiones. Esos son para Hume impresiones internas de carácter interno. ¿Y qué son entonces las ideas? Pues dice Hume, las ideas son esos datos, pero no inmediatos, sino mediatos. ¿Mediatos qué quiere decir? Pues esos datos menos vivos que se derivan de las impresiones. Pues si de ese color o de esa emoción se deriva un dato que, bueno, se queda en mi memoria, se queda en mi imaginación, pasa tiempo, y ese dato yo lo tengo ahí. Esas son las ideas. Las ideas son esos datos que quedan en mi memoria, en mi imaginación, que se han derivado de una impresión que en principio tuve de manera inmediata y que eso se ha quedado ahí. Entonces, esa es la distinción que hace Hume. Entonces, como podremos ver, en las ideas juega un papel muy importante para Hume la imaginación y la memoria. Porque la memoria es la que hace posible para Hume que esos datos que se derivaron de impresiones inmediatas puedan ir surgiendo, los pueda traer al presente. Y la imaginación es la que hace que yo las ideas las pueda ir vinculando. Porque esto va a ser clave para Hume. La vinculación y la asociación de ideas va a ser clave para Hume. Sin esto se desmonta el aparato de Hume. Entonces, aquí ya enlazo con lo que acabo de decir, la asociación. Vamos a ver, eso que llamamos, dice Hume, eso que llamamos causa y efecto. Eso que llamamos, bueno, dice Hume, hay ciertas cosas que tradicionalmente se nos han impuesto como ciertas, dice, y no es más que el producto de una asociación de nuestras ideas. Dice, nosotros tendemos a conectar ideas unas con otras, y esa conexión de ideas, dice Hume, ¿en qué se basa? ¿A qué patrón atiende? Dice Hume, pues por lo general solemos conectar ideas semejantes, que se parecen un poquito unas de otras, solemos conectar ideas muy continuadas en el espacio y en el tiempo, solemos conectar ideas que de una causa se deriva un efecto, dice Hume, esa es la conexión que nosotros hacemos de la idea. Dice, y hasta tal punto hacemos esa conexión que hemos llegado en la filosofía tradicional a revestir esas conexiones, esas asociaciones, a revestirlas de una entidad potente. De eso se ha encargado la metafísica. De eso se ha encargado la metafísica, de que esas asociaciones de ideas, esas conexiones, nosotros les demos una entidad fuerte, potente y sobre todo real, cuando no las tiene, sino que es nuestra reflexión, nuestra capacidad reflexiva la que conecta, o nuestra imaginación la que va conectando y asociando ideas. Entonces dice Hume, entonces la verdad no existe, porque no hacemos nada más que conectar ideas o no hacemos nada más que imaginarnos las cosas. Dice Hume, bueno, sí, la verdad sí existe. Dice, existen verdades de razón y verdades de hecho. Dice, las verdades de razón son las de las matemáticas, las de las ciencias formales. Es decir, que 2 y 2 son 4 es una verdad de razón para Hume. No lo niega. Pero ¿qué dice Hume? Importante. Que esas verdades de razón no tienen por qué estar conectadas con la realidad. Es decir, que si yo junto 3 gallinas con 2 pollos, dice Hume, no tienen por qué existir en la realidad esas 3 gallinas o esos 2 pollos. Es un ejemplo que yo he puesto porque necesito conectar esos datos aritméticos, yo los conecto, pero no tienen por qué estar en la realidad. Entonces, dice Hume, lo que un matemático calcula en el papel
no tiene por qué afectar a la realidad. Dice, de hecho no afecta. Las ecuaciones o los cálculos que un matemático haga en un folio, dice Hume, pues fuera, el mundo va a seguir como está. Dice, eso no va... Y luego dice Hume, pero están las verdades de hecho, que en estas sí se apoyan las ciencias naturales, la física. Dice, las verdades de hecho sí son cosas que se dan ahí fuera. Dice, pero claro, ¿a qué trampa hemos caído? Pues justo a lo que hemos dicho antes, a la trampa de querer aplicarle a esas verdades de hecho una causa y un efecto. Y como si fuera una conexión necesaria que hay. Dice Hume, y no. Dice, hay unas verdades de hecho que se dan en la experiencia, lógicamente. Y Hume pone aquí, recordaréis todo el famoso ejemplo de la bola de billar. Ese es muy famoso de Hume. Es decir, que yo tengo una bola de billar, la empujo, choca con la otra, y eso hace que la otra se mueva y cuele en el agujero. Dice Hume, vale. Dice, ¿pero eso por qué? ¿Porque hay una conexión necesaria entre esas dos bolas? Dice Hume, no. Es que nosotros nos apoyamos en nuestra experiencia, nosotros nos apoyamos en ese acostumbrarnos a ver eso. Nosotros no hemos acostumbrado a que si le damos un porrazo a una bola, chocará con otra. Y eso hará que la otra se mueva. Dice, pero es que eso lo hemos visto, lo hemos comprobado. Una verdad de hecho es que el sol sale todos los días. Dice Hume, sí. Dice, pero podría no salir un día. ¿Qué sabemos? Dice, mientras no lo comprobemos, mientras no nos levantemos cada mañana a ver si el sol sale, dice, no vamos a estar seguros del todo que el sol salga. Ahora, una vez que lo hayamos comprobado a posteriori, el sol, nos podemos tomar un café tranquilo. Dice que el sol estará ahí hasta que nos acostemos, por ejemplo. No dice nada de esto, pero sabéis lo teatrero que yo soy. Pero lo que quiero decir con esto es que las verdades de razón y de hecho para Hume existen, pero no hay que buscarle una conexión necesaria de causa y efecto. Y por supuesto, las verdades de razón no tienen por qué tener una conexión, o mejor dicho, tener una correspondencia con la realidad. Lo mismo que los universales de los que hablaba Tomás de Aquino, dice Hume, pues no tiene por qué tener una correspondencia en la realidad. Dice Hume, Tomás de Aquino hablaba de los universales, hay un universal que es caballo, dice, y eso tiene que tener a la fuerza una correspondencia con los caballos que existen en el mundo. Dice Hume, pues no. Dice, en el mundo existen caballos, cada uno de su padre y de su madre. Dice, a todos les damos el mismo nombre porque se parecen. Ahí empieza a actuar la semejanza de Hume. Se parecen y entonces les damos a todo el mismo nombre para encasillarlo. Acordaros, se me viene a la cabeza el nominalismo de Ockham. Entonces, eso es lo que Hume nos intenta aclarar. Y claro, si lógicamente la causa y efecto para Hume no hay una relación ni una conexión necesaria, sino que es una cosa que se apoya en la experiencia, y para Hume, de una causa tú no puedes deducir el efecto, dice Hume, ni siquiera lo puedes intuir. No, tienes que esperarte a que ocurra para tú conectar esas dos ideas por costumbre. Entonces, claro, os podréis imaginar la crítica al principio de causalidad está segura con Hume. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Y ya para terminar, pues que esto tiene unas serias consecuencias todo esto. ¿Y cuáles? Primero, que para Hume no existe la sustancia. ¿Por qué no existe la sustancia? Porque dice Hume, vamos a ver, la idea de sustancia está en nosotros porque nuestra imaginación ha hecho, dicho en palabras de Hume, y además lo tomo de la obra de Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, que de ahí es donde he cogido mi intervención, dice Hume, ¿por qué no existe la idea de sustancia? Dice, porque la idea de sustancia no deriva de ninguna impresión inmediata. Dice, ¿dónde nosotros en la experiencia vemos la sustancia? No tenemos una impresión inmediata. Por tanto, si no hay impresión, no puede haber una idea que deriva de esa impresión. Dice Hume, entonces, ¿por qué tenemos la idea de sustancia? Dice Hume, porque no hemos dedicado, nuestra imaginación nos juega a veces malas pasadas o buenas pasadas, según se mire, y lo que se dedica es a coleccionar impresiones, colecciona ideas. Y nosotros hemos coleccionado ciertas cosas, unidad, universalidad, objetividad, hemos coleccionado muchas ideas y de ahí hemos nosotros sacado la idea de sustancia. Dice, y lo mismo ocurre con el yo. Dice, ¿dónde tenemos nosotros la idea del yo? ¿Dónde nosotros podemos asegurar de verdad esa plena conciencia? Dice, de ningún lado. Dice, de una colección de ideas o de impresiones. Por tanto, no son las ideas que no tienen correspondencia con una impresión o que no se desvían de ellas, es que
sencillamente no existen o no las podemos demostrar, sencillamente. Y concluyo con esto, en tercer lugar, ¿existe el mundo exterior? Esto es interesante, porque esto es lo que va a hacer que nuestro amigo Kant, digo nuestro amigo porque ya salió en estos seminarios Kant, esto es lo que va a hacer que nuestro amigo Kant se plantee o despierte de su sueño dogmático y se plantee también esta cuestión. Acordaros, y lo dejo ahí en el aire, acordaros del fenómeno, la distinción entre fenómeno y noúmeno de Kant. Es por culpa de Hume. Es decir, ¿qué dice Hume? ¿Existe el mundo exterior? Dice Hume, pues mira, pues ni sí ni no. Es decir, no existe en el sentido, dice Hume, de que nosotros no podemos, es decir, a nosotros nos gustaría nuestra reflexión interna, dice, le gustaría mucho que todas esas impresiones que recogemos de la experiencia tuviesen una correspondencia con un objeto real. Dice, nos encantaría que eso fuese así. Dice, ¿pero lo sabemos de verdad? No. ¿Cómo el mundo fuera? Es decir, nosotros conocemos las impresiones que tenemos del exterior, pero que el exterior sea como nuestras impresiones son, pues vete tú a saber, no lo sabemos. Por tanto, ¿el mundo exterior existe? No lo sabemos. Es decir, eso se queda para Hume en el aire. ¿Nos gustaría que existiese como nosotros lo percibimos? Sí. Dice, pero ¿podemos desarraigarnos de él? Tampoco. Dice Hume, ni podemos decir que sea como nosotros queremos. Dice, pero tampoco me atrevo, dice Hume, a decir que el mundo exterior no esté ahí. Dice, no, eso es una cuestión insoluble, es una cuestión que no la vamos a poder resolver nunca. Entonces, bueno, yo creo que con estas conclusiones, con la negación de la sustancia, la negación del yo, la negación del mundo exterior, acordaros que Kant, Kant no llega al punto de Hume. Acordaros, y con esto termino, acordaros que Kant dice, bueno, los fenómenos, dice, no es el noúmeno, es decir, nuestro fenómeno es cómo se aparece el noúmeno ante nosotros. Pero el noúmeno, o la cosa en sí, o la cosa en su mismidad, dice Kant, no sabemos cómo es, pero Kant sí dice que existe. Dice Kant, sí, el noúmeno está ahí. Otra cosa muy distinta es que dentro del noúmeno, acordaros que dentro de esa dimensión noumenal es donde se encuentra Dios para Kant, es donde se encuentra el alma inmortal, es donde se encuentra el mundo. Dice Kant, en esa esfera de lo noumenal no podemos entrar, porque el hombre se queda a las puertas, el hombre se queda en el fenómeno. Pero Hume sí se atreve a decir pues que el mundo nos gustaría mucho que se correspondiese en nuestras impresiones con objetos verdaderos, dice Hume, pero no, dice no. Dice, no podemos quitarnos tampoco esa idea, pero no, Hume no se atreve a afirmarlo. Llega más allá. Por eso Hume es un autor que su crítica llega al extremo y rompe con lo trascendente totalmente. Pues bueno, muchas gracias y perdonad la aburrición. No, muchas gracias. Y efectivamente nos sirve de confrontación con el pensamiento de Fernando Rielo, ¿eh? Con todas esas serias consecuencias, como has dicho. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, José Antonio. Y como has dicho, hay 25, así que tienes que ir, pero que tengas buena tarde, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo me despido ya para el 25 irme sin dar jaleo. De acuerdo, muy bien. Pues ahora sí, Sergio Molina. Muy bien, Juana. Muchas gracias. Un saludo a todos. Rubén, Daniela, Pablo, Felipe, Javier, Lucy, Ren, y veo a María Fernanda, que también está conectada. Este acontecimiento de la naturaleza humana va muy de la mano de un tema que nosotros planteamos en la sesión anterior, y es el tema de la dignidad. A mí me viene a bien, y creo que desde ahí que también salió esa inquietud de considerar, para fundamentar la dignidad, pues considerar la naturaleza humana, para aclarar ese concepto. Recordemos que para ello se recobra, y el punto de partida es la esencia, hablamos de la existencia o la ontología, la moralidad del acto, en fin. Coincide también, dicho de paso, con un trabajo que vengo haciendo ahora, un artículo, y tal vez se los anuncié, permítanme, le hablo de ello, los amores o amantes singulares o no convencionales, digámoslo así, porque el hombre, y me refiero con esto a las plantas, las mascotas, esto que la soledad ha llevado nos invita a que algunas personas se rodeen de ese ser vivo que no humano. Y entonces a mí me viene muy a bien hacer las consideraciones sobre esa naturaleza.
Bueno, sobre este tema de los amores, amantes singulares o no convencionales, he mirado yo, lo he mirado como un fenómeno que obviamente cada vez es más evidente, no sé si también por una falta de claridad en el concepto. Entonces, esto me invita a una primera conclusión, la falta de claridad en el concepto del amor, que Juana sabe que de forma persistente como que he trabajado en ello, y la falta de concepto en la dignidad y ahora la falta de concepto en lo que es la naturaleza humana. ¿Hacia dónde voy? Entonces, lo que vamos a tener en este análisis o en esta revisión que hago breve, les advierto, porque voy a pasar por encimita de algunos autores, es la filosofía de la naturaleza, y también quiero llegar a una conclusión que anticipo y es la de se hace necesaria la recuperación de esa reflexión filosófica sobre la naturaleza humana. En un documento de Piper, en unas notas sobre el planteamiento filosófico de Sartre, hay un capítulo que me gusta, se llama La creaturidad y naturaleza humana, y él revisa minuciosamente a Sartre en unas definiciones sobre el existencialismo. Yo tomé solamente dos, en las que Sartre manifiesta que no hay naturaleza humana. Insiste en lo que ya sabemos de Sartre, que el hombre pues no es otra cosa que lo que el hombre hace de sí, un concepto que incluso es recurrente en Sartre de ateísmo. Hay otro elemento que me llama la atención de esa revisión, y es que Sartre se fundamenta o fundamenta la filosofía existencialista eh, como una filosofía que, o al menos en la que la existencia precede a la esencia. Fíjense que en cuanto al concepto de esencia hay una definición clásica a la que debemos atender en términos de que esencia está determinada como un conjunto de propiedades, es un conjunto de cualidades y es precisamente desde ahí, desde ese conjunto de propiedades y cualidades, desde donde se empieza a determinar, incluso una de ellas puede ser el lenguaje, se empieza a determinar el concepto de naturaleza humana. A mí me llama la atención y me concentro mucho en el tema del acto. Yo no desligo el acto desde la esencia, es decir, siempre me van a ver ustedes hablando del acto como la oportunidad moralizadora o en la cual el hombre se hace virtuoso o digno de una naturaleza. Encontré un texto del profesor Juan Manuel Navarro, que es de la Complutense. Ese texto se denomina Naturaleza Humana y Significado. Él plantea el lenguaje, por eso yo lo menciono también, para definirlo como determinante en la naturaleza humana y cómo precisamente, les decía yo al principio, ese lenguaje y esa falta de significado hace que precisamente estemos en una crisis de reconocimiento de esa naturaleza humana. También me encontré un texto de José Javier Benítez que habla de, y en el que yo estoy de acuerdo, yo quiero partir también de él, las capacidades del humano, voy a citar, lo que nos diferencia de otras especies y que deriva en naturaleza. Aristóteles sostiene que, comillas, solo los humanos pueden hablar y que tal capacidad es un elemento propio de su humanidad. El habla entonces nos distingue en cuanto a lo correcto o lo incorrecto, lo que pone al humano, incluso en la polis, en la sociedad, ese momento donde se celebra como social, digámoslo así. Entonces, establecer la diferencia de, ese es otro punto de partida, lo que no es humano o lo que es humano nos lleva a la misma conclusión, o al menos a interesarnos sobre esa naturaleza humana. Por otro lado, la inquietud por saber en Aristóteles es desde dónde se funda ese conocimiento. Él dice que el hombre en esa inquietud por conocer, en esa inquietud por saber, se hace naturaleza humana, quizás incluso ese es el fundamento de su metafísica, ¿no? De la metafísica de Aristóteles. No olvidemos que el pensamiento, doy otro paso, un esbozo rápido del pensamiento cristiano medieval, está manifestado en Dios como tres elementos: creador, legislador y modelo de la naturaleza humana. Y ahí voy llegando a las conclusiones. Yo hago una invitación y una consideración de la naturaleza humana para que nos detengamos en las capacidades que tiene el hombre para
porque a partir de la capacidad, o lo que decía ahorita, esas calidades, eh, nos lleva a estimar ya el concepto de naturaleza humana. Es decir, como lo insisto, es el punto de partida que nos invita a hacer esa gran reflexión sobre su naturaleza. Bueno, y entre ellas su palabra, ahorita lo decíamos, la razón, la memoria, el mismo acto mediado por la razón que le sugiere distinguir lo bueno o lo malo. Aquí aparece incluso un elemento muy importante para mí, que es el de la imagen y la semejanza. Es decir, mi semejanza me invita a ser bueno como es aquel a quien pretendo asemejarme. Y solamente ese elemento de reflexión es el que ya me aleja a mí de cualquier otro tipo de naturaleza y me confirma en la naturaleza humana. Pienso también que la humanización, me llama la atención, es un acto reflexivo, así como hablamos de la dignidad y el amor. Yo puedo dignar o dignarme, yo puedo amar y amarme, yo puedo también humanizar y humanizarme. Yo me humanizo, el hombre es responsable de esa naturaleza, es decir, naturaliza o desnaturaliza, digámoslo así. La naturaleza humana es un génesis, está con la existencia, pero se fomenta y se confirma y se verifica permanentemente en el acto. Dejo unas cuestiones para terminar. ¿Qué hace perder de vista la naturaleza humana? ¿Qué o quiénes deberían fomentar la naturaleza humana? ¿A cambio de qué pierde de vista el hombre su propia naturaleza? La ira, el bienestar económico, el consumismo, el protagonismo, la codicia, el afán. ¿Cuál afán? Finalmente termino diciéndoles el hombre, siendo y actuando virtuosamente, es natural al propósito divino de Dios cuando lo creó. Es decir, la tendencia por lo bueno para sí y para los demás, no perder de vista ello. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas sugerencias creo que nos has dejado. Muchísimas gracias. Bueno, pues Pablo. Pablo siempre es el último. Los últimos serán los primeros, Pablo. Buenas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis hablado. Gracias. La intervención de Hume me va a venir muy bien. De hecho, yo había pensado hacer Hume, así que me congratulo de no haberlo hecho, porque no habría podido glosar y hacer un resumen tan bueno del Tratado de la Naturaleza Humana, sobre todo la parte del entendimiento. Falta la parte de la moral, que la mencionaré de hecho aquí, pero me viene muy bien que hayas hablado de eso. Aparte de la bola de billar, el ejemplo del sol, ¿no? Yo ya no sé si el sol saldrá mañana. Bueno, esperemos que sí. Y gracias a Rubén también. Me ha gustado mucho lo de la imagen de la vela. Luego, si podemos, te pregunto algo. Bueno, el concepto de naturaleza humana, y ahora aclaro rápidamente la etimología y en qué significado de este concepto polisémico pues me voy a basar, y de hecho creo que nos estamos basando muchos de nosotros en ese significado. Naturaleza humana no es un concepto tangencial, periférico o secundario. Yo creo que es filosóficamente central y científicamente incluso, y en muchos otros planos. Lo que se diga de la naturaleza humana y cómo se resuelva la esencia de lo que somos, si es que tenemos esencia, impactará en lo jurídico, en la política, en la alimentación, incluso en el ocio, en la farmacopea, en las relaciones humanas, la vida privada, en cómo se implante la tecnología en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en la vida privada. Bueno, será clave esta respuesta también para otra cosa con la que acabaré la intervención, que es cómo seamos de capaces o no de responder a dos posturas que ahora mismo pues están sobre el tapete, digamos, filosófico mundial o filosófico histórico epocal, al menos evidente, que son el transhumanismo y el poshumanismo. Son dos posturas que dialogan íntimamente con el concepto que estamos tratando hoy aquí. Entonces, que se pueda dialogar con ellas, también, de ello también depende lo que podamos decir de la naturaleza humana. Así que bueno, como introducción, pues decir que nos jugamos mucho. Yo creo que casi podríamos decir que nos va la vida en demostrar si existe o no una naturaleza. Hay que demostrar o hay que comprometerse con si existe o no. Y en segundo lugar, que es diferente,
una vez que hemos respondido si sí o si no, sobre todo si respondemos que sí, comprometernos con una respuesta, porque no es lo mismo decir que algo existe para luego decir en qué consiste ese algo, ¿no? Bien, y ese es el sentido de naturaleza humana que yo voy a manejar. Naturaleza procede de physis, en griego, y physis es otro de los tantos términos polisémicos, ¿no?, que tenemos en lengua griega, y puede significar el cosmos entero, toda la vida viviente, todo lo biológico, pero también puede significar el modo de ser de algo. Igual que decimos, este crimen es de naturaleza tal, es decir, es de tipo tal, cada cosa tiene su naturaleza, tiene un modo de ser, tiene unas características esenciales, que creo que decía Sergio. Pues es eso a lo que yo me voy a referir, a ceñir. Tenemos unas características, unas notas, unos rasgos esenciales como realidad concreta. ¿Cuáles son? Entonces, esto tiene algo ya muy bonito, que es esta etimología implica que todo lo que exista, si ya existe, ya es de un modo. No hay algo que exista y no sea de un modo. Porque sería una especie de, bueno, pues de espíritu absoluto o sin determinaciones o espíritu santo. Bien tendría determinaciones. Todo lo que existe, existe de un modo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un modo de existir. Entonces ya sí que podemos decir, sí que existe. Es muy probable, es evidente por esta etimología que sí que existe la naturaleza humana. Ahora, nos la jugamos en determinar aquello en lo que consista. Hasta luego, José Antonio. Muchas gracias. Entonces, mi intervención se va a basar en decir o en intentar glosar, resumir rápido, las que yo creo que son las tres posiciones, los tres planos desde los que se contesta a esta pregunta. Yo creo que se puede hablar de tres planos, podríamos hablar de alguno más. Y claro, ahora me estoy dando cuenta que lo he planteado así y se parece mucho al comienzo de una de las obras fundamentales en la historia de la filosofía, que es El puesto del hombre en el cosmos, de Max Scheler. En 1928 él publica esa obra para responder el hombre y él funda la antropología filosófica de forma oficial y académica como la última disciplina de la filosofía que faltaba por instaurar en las universidades, aunque ya de facto se estaba respondiendo en la historia de la filosofía a la pregunta ¿qué es el ser humano? Platón, Aristóteles, Descartes, Kant responden a esa pregunta, pero no se había instituido como tal, de forma programática, la antropología filosófica como sí ocurre a partir de 1928 en Max Scheler, ¿no? Y esa obra, de hecho, empieza diciendo a la pregunta ¿qué es el hombre? Si le preguntamos, si se la hacemos a un europeo culto de nuestro tiempo, de principios del siglo XX, seguramente le vengan a la cabeza tres órdenes de ideas. Es interesante porque hay uno que coincide y otros dos no coinciden con lo que yo os planteo. Dice Scheler, seguramente se le venga a la cabeza para responder qué es el ser humano, la biología, lo que dice la biología actualmente, pues Darwin, los saberes biológicos positivos de ese momento, Grecia y Roma, ¿no? Toda la civilización, toda la referencia clásica, y luego la tradición judio-cristiana. Y dice, y entonces el europeo culto, medianamente culto de ese tiempo, intentará responder esa pregunta usando esos tres elementos, ¿no? Bien, pues a ver si os encaja un poco. Yo, los tres planos desde los que creo que se contesta no son tanto como lo que acabo de decir, de tres referencias concretas, sino tres formas de contestar, vamos a decirlo así. La primera sí, la primera es la biología, la primera coincide, las otras dos son formas de contestar. A ver si me explico y si no, si algo no queda claro, por favor, luego estoy encantado de que me pidáis aclaraciones porque puedo no explicar claramente. Es un hecho positivo, está claro, es incuestionable que hay muchos discursos que sostienen que existe la naturaleza humana. Se comprometen también con una respuesta de aquello en lo que consista, ¿no? Pero claro, tenemos que ver desde qué plano están contestando, es decir, de qué forma contestan. Y entonces, pues eso es lo que voy a tratar de mostraros, ¿no? ¿Cuáles son estos planos? Yo lo he hecho, el juego que hice un poco estas semanas es el de intentar rescatar cuántas expresiones en el lenguaje filosófico usamos y que están un poco regadas, ¿no? por el mundo, que lleven la partícula homo delante, igual que Homo sapiens en la biología, pero es que hay muchas otras, ¿no? Y yo creo que muchas otras, o sea, muchas de ellas, lo que están intentando pues es subrayar un aspecto del humano
incluso muchas veces lo que dicen, este es el aspecto esencialmente esencial, el más importante, ¿no? Entonces, pues esa labor un poco taxonómica, empírica, lingüística, es la que me ha ayudado a hacer esta clasificación, ¿no? Siempre ese homo, ese inicio homo, se acompaña de un apellido que especifica esa dimensión esencial del hombre. Bueno, el primer plano desde el que se contesta si existe o no la naturaleza humana es la biología. Y la biología, además, antropológica y evolutiva, es decir, los científicos que estudian la hominización y la antropogénesis, ¿no? Cómo se suceden distintas especies de homínidos y luego cómo surge el Homo sapiens sapiens, ¿no? Lo que llamaríamos la antropogénesis. Entonces, esta es una primera forma de contestar. La naturaleza humana consiste en la biología, en los rasgos anatómicos, corporales, biológicos que se han creado evolutivamente, esos rasgos que tiene el Homo sapiens sapiens. Y luego hay otros, el habilis, el erectus, el antecesor, el neanderthalensis, y luego hay Australopithecus, es decir, especies de monos, podríamos decirlo así, no homínidos, pero que tenemos una relación filogenética, ¿no? Entonces, esos rasgos propios, muy únicos y peculiares del ser humano, pues serían la forma de la mano, la estructura tan especial de la mano, toda la boca, todo el aparato buco-supralaríngeo que permite una fonación tan precisa, la visión, ¿no? La precisión en la visión, la forma del rostro que permite expresar emociones, ¿no? Que permite sonreír sin enseñar los dientes, que es una señal en la naturaleza de fiereza, la cópula enfrentada, la relación sexual pudiendo verse cara a cara a los individuos y no la monta, que es la que está extendida en muchos mamíferos. Bueno, esos rasgos propios nos irían conformando como específicamente lo que somos, ¿no? Pero es una forma de contestar la biología. Bien. El segundo plano, a ver si se me entiende, que quizá este es el que no sé si me ha quedado más raro. Hay, y ya este es un plano científico, filosófico, más general, consistiría en decir que la naturaleza humana vendría definida por un análisis filosófico científico de una dimensión en concreto. Una dimensión en concreto. No, por tanto, la descripción anatómico-corporal de la que acabamos de hablar. Puede suponerla, puede no negarla, pero a su vez añadir, y la dimensión más importante es esta o esta otra. Y ahí es donde digo que hay muchas expresiones de ese tipo, ¿no? Homo, tal cosa. Pues la primera, muy clásica, se nos ha definido como animal racional, ¿no? De hecho, animal racional es casi, no del todo, otra traducción de Homo sapiens, ¿no? Animal racional en griego sería, somos un zoon, logón, ejón, ¿no? Somos un animal que se comporta racionalmente, que usa el logos, que usa la lógica. Bien, es verdad que en Aristóteles habría que decir que es inseparable también, que es esencial la dimensión política, somos un zoon politikon. Bien, pero ya ahí Aristóteles hizo este gesto, ¿no? Sin esperar, porque no la conoció, a toda la antropología evolutiva, a todo el primer plano que acabamos de citar como forma de contestar, no, dijo, la facultad de la razón es lo central que nos define. Si la perdiésemos, dejaríamos de ser humanos, empezaríamos a ser otra cosa. Yo le digo a veces en clase a los chavales y les gusta, pero se enfadan, pero lo entienden, que cuando alguien está en coma, decimos que está en estado vegetal. Está funcionando de ahí, aunque sea de una forma cotidiana y implícita, no inopinada. Esta definición, si se pierde la razón, la facultad de la razón, pasamos a otro reino. Ya no pertenecemos al reino animal, ahora al vegetal. Porque solo hacemos funciones vegetativas, ¿no? Como la descripción del alma de Aristóteles. Bien, el sujeto trascendental en Kant sería la forma de responder al zoon, logón, ejón. El entendimiento en Hume, que ha descrito también José Antonio Castillo, en el Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, pues él lo responde así, ¿no? Otra posibilidad, Homo moralis. Yo no conocía esta expresión, la he buscado y al parecer existe, pero es decir básicamente que la dimensión que más nos caracteriza es que somos morales, tenemos un sentido del bien y del mal. Por ejemplo, pues Kant, en su crítica de la razón práctica, recordemos que dice la ley moral está dentro de mí, y de hecho lo grabó en su tumba, lo hemos dicho alguna vez.
Hume en su tratado del entendimiento humano, la parte de la moral que no ha glosado José Antonio es esa, el emotivismo moral. Dijo Hume, tenemos unas emociones que son universales, lo que llama simpatía, todo el mundo siente de la misma forma, está en nuestra naturaleza. Sentir y sentir del mismo modo, emociones, bien, y esas emociones nos guían a la hora de actuar, nos hacen morales. Entonces la moralidad como otra dimensión, como una dimensión que nos definiría como lo que somos. Por cierto, aquí Nietzsche es muy interesante, porque Nietzsche es el encargado, el estandarte de destruir esa moral tradicional, de rabiar contra la dimensión moral, pero tiene una frase muy bonita, que hay un profesor de la Complutense que cita mucho. Dice Nietzsche, el ser humano es el único animal capaz de hacer promesas. Es increíble esta frase, porque esa es la condición de la moral, porque implica la confianza. Y la confianza que se rompe lleva a la deslealtad. Y la deslealtad, la respuesta a la deslealtad en el otro es la sospecha. Si la lealtad, la confianza se cumple, si esa promesa se cumple y el otro ha tenido confianza en nosotros, se da el agradecimiento. Y son bases, ¿no? Son los ejes básicos de la moral, ¿no? Bueno, otra dimensión, homo faber, esa expresión se oye mucho, ¿no? El ser humano como ser que trabaja, ser que actúa. Por ejemplo, aquí estaría Marx con el trabajo, Blondel, un francés, ¿no? Que tenía su teoría de la acción, Bergson, no sé si me puedo equivocar, pero aquí, Juana, te quiero preguntar si lo pudieras aclarar. Habermas, homo faber, ¿no? Lo que define lo que somos es el trabajo. Y humanizar el mundo con el trabajo, ¿no? Todas esas líneas. Perdonad si voy un poco rápido porque veo que me queda poco tiempo, voy a resumir, pero en todos es evidente que podríamos hablar un rato. Homo economicus, la dimensión del intercambio económico, el comercio, es lo que nos define, ¿no? Y no hay ninguna criatura que pueda hacer eso, ¿no? La Escuela Neoclásica de Economía estaría aquí, John Stuart Mill. Luego, un tal Huizinga, yo no conozco mucho su obra, pero es conocida su Homo Ludens. Somos un ser que tiene ocio y tiene diversión. Y eso, él se preguntaría, ¿es el juego, el ocio, la arcilla, el material con la que se han moldeado todas las demás interacciones humanas? ¿Se pueden explicar todas nuestras interacciones por el juego? Bueno, y termina muy rápido. Homo loquens sería, creo que se dice así, loquens o loquens, el lenguaje. Se parecería al animal racional, pero pondría el acento sobre el lenguaje, ¿no? Somos un ser que habla, aunque haya muchos idiomas, todos son lenguaje, ¿no? Bueno, el amor, ens amans, decía Scheller, Ortega, somos un ser que ama. Creo que no existe homo amans, creo que no, pero igual sí, no quiero equivocarme. Decía Ortega, dime cómo amas y te diré quién eres. Y luego homo deus. Es muy importante también la dimensión, la capacidad de Dios, la capacidad de divinidad que tiene el ser humano. Aunque esto se puede hacer desde dos sentidos. Uno ateológico y uno un poco nihilista. Si decimos que el ser humano, desde fuera de cualquier religión, desde fuera decimos que el ser humano tiene religiones, está abierto a la divinidad, pero sin estar dentro de ninguna, el que lo dice, pues podríamos ser Nietzsche, o podríamos ser Harari, no sé si os suena, que tiene un libro que es Homo Deus, y yo no lo he leído. Lo que he visto, la sinopsis, pues parece un Nietzsche McDonaldizado, o un Nietzsche banalizado, ¿no? Bueno, pero claro, desde dentro de una religión. Y perdonar, no sé si conocéis una obra de Rudolf Otto que se llama Lo Santo, también analizaría esta dimensión, ¿no? Del ser humano respecto a lo divino. Desde dentro de una religión, pues por ejemplo la religión católica nos definiría como imago Dei, San Agustín, o la concepción antropológica mística de la antropología de Rielo que decía Juana. Claro, tenemos la huella, la factura de Dios en nosotros, y eso sería lo que habría que subrayar más para describir lo que somos, ¿no? Bien, voy a saltarme prácticamente lo último. Simplemente voy a dejarlo comentado para poder en el coloquio, si interesa, de discutir sobre ello. La tercera posición sería decir, sí existe la naturaleza humana, pero si cambian las dimensiones que hemos creído hasta ahora esenciales, vamos a cambiar y vamos a ser otro humano. La naturaleza humana puede cambiar.
Entonces, daos cuenta que esto es diferente. Todo lo que hemos dicho antes, el ser racional, ser moral, homo faber, económico, el ocio, el lenguaje, el amor, Dios, si cambias eso, ya pierdes el ser humano, ya pues será otra cosa, pero ya no hay humanidad. Pues estas posturas, por ejemplo, el transhumanismo o el poshumanismo, precisamente lo que dicen es, sí, se pueden cambiar esas dimensiones y sería otro tipo de humanidad, no pasaría nada, es otro ser humano. O, por ejemplo, el poshumanismo diría, el ser humano tal y como lo hemos conocido quedaría atrás absolutamente. ¿No? Ahí estaría un Foucault que dice, habla de la muerte del hombre. Sartre niega esa naturaleza humana. Sartre estaría en negar simplemente que existe una naturaleza humana. Estaría cerca de esto de ser cambiante, ¿no? Bueno, el transhumanismo habla de, el último homo que os digo es el homo digitalis. El homo digitalis es el ser humano que estamos empezando a ser por el sobreuso, la sobreexposición a las tecnologías digitales. Nos conformamos y nos deformamos al hacer tantas actividades digitalmente. Pues nuestra escritura, pues textando, las relaciones sociales, la comunicación con otros, el juzgar estéticamente los cuerpos de los otros, amarnos, trabajar, organizar nuestra vida cotidiana, el ocio, el cultivo intelectual. Bueno, y el poshumanismo ya sería pues eso, pero elevado al cubo. Es decir, que las máquinas nos permitieran no morir nunca, no sentir dolor, ser felices siempre, no olvidar, tener memoria perfecta, tener super fuerza, tener super capacidades. Bueno, daría para decir un poco más, pero corto aquí para no pasarme ya demasiado. Y si se puede charlar algo. Pues muchísimas gracias y efectivamente creo que hemos dicho muchísimas cosas y ahora es el momento del coloquio. Voy a poner esto de una manera que vea, por ejemplo, vuestras manos o empezar a hablar. Felipe, empezamos. Felipe, tienes la palabra. Muchas gracias a todos vosotros. Qué decir, yo estoy viendo la hora y digo, va a haber, bueno, yo ya pido aquí un 2.0 de nuevo. Ya lo dejo dicho. Yo creo que va a ser, bueno, va a haber consenso, estoy casi seguro. En primer lugar, me disculpo porque yo no me he querido preparar nada esta vez, porque no he tenido tiempo y creo que os merecíais algo decente. Así que me quería excusar. No, pero de verdad, a mí me ha encantado y me he quedado, pues sin duda, con algunas reflexiones y a ti te he cogido el último, Pablo. La verdad es que me gustan mucho ahí esas clasificaciones que siempre haces. Ya lo hiciste la última vez, lo has vuelto a hacer presentándonos todos estos homos. También he agradecido mucho, Rubén, tu aportación desde la lectura oriental, porque hacía tiempo que no la escuchaba y ha sido, la verdad, algo fresco. Me ha gustado mucho, gracias. Sergio, como siempre, también, además nos traes tus pinceladas tan actuales y de hecho más, empiezo contigo porque has traído a colación esta reflexión acerca, bueno, de la compañía, ¿no? Y de nuestra soledad, que nos hace pensar en quiénes somos también y qué es lo que buscamos en el otro. Y me ha hecho pensar porque, bueno, no sé si sabéis a lo que me dedico, lo que estoy en la universidad, llevamos, bueno, pues el tema de voluntariados y demás, y de unas prácticas que tienen que hacer los alumnos para una clase que tienen de responsabilidad social y tienen que hacer un voluntariado obligatorio, que es una contradicción en sí misma, por eso lo llamamos prácticas sociales. Pero la cuestión está en que, bueno, pues algunos alumnos evidentemente vienen rebotados bueno, pues porque no creen que tienen cosas mejores que hacer, ¿no? Sin duda. Y alguno también viene, ¿no? Y te dice, pues es que yo creo que, porque la condición de las prácticas sociales es que sea una labor con personas, una labor con personas. Y entonces alguno me ha venido y me ha dicho, bueno, pero es que yo no quiero ayudar a personas. Le digo, bueno, ¿y cómo es eso? Dicen, y porque lo que querían era hacerlo con animales o en alguna cosa por el estilo, ¿no? Y te dicen, es que los animales no me defraudan, ¿no? Y bueno, eso ya a mí ya me invitaba a pensar, reflexionar de todo, ¿no? A veces, bueno, decimos, bueno, los animales no me decepcionan, ¿no?
bueno, depende, te pueden decepcionar, depende de la esperanza que tú pongas en ellos, ¿no? Pero a veces es algo más que depende más de nosotros. Pero bueno, en fin, una serie de cosas de la vida cotidiana misma, ¿no? Que me vienen al oíros a todos. Y bueno, yo por poner mi aportación, que va muy en el mismo sentido de lo que casi siempre digo, y al final siempre me repito, ¿no? Pero yo también tiro de la concepción de Fernando Rielo, y la hago mía en cierto sentido, y también pienso en qué es el ser humano, y yo pienso pues en la capacidad de amar, la capacidad de unión. Y entonces pienso, ¿y cuál es el requisito? ¿Cuál es la condición? Eh, la libertad. La libertad, que no estemos determinados por nuestra condición natural, es lo que tal vez nos pueda diferenciar de los animales. Pero esto también trae toda una serie de implicaciones y dificultades también argumentativas, porque viene el tema del interés, porque si digo, si yo soy capaz, si el ser humano es el único capaz, al menos en potencia, de salir o de ir más allá de sus intereses, presupongo que tiene unos intereses. Y entonces, creo que esto lo habíamos hablado ya con Pablo en alguna ocasión, si acaso los animales no tienen intereses. Entonces, los tienen, ¿son los animales capaces de tener intereses o nosotros les presuponemos unos intereses? Bueno, esta es otra reflexión que nos viene, ¿no? Y también viene cuando traemos el tema de la libertad, pues viene la pregunta por, ¿y las personas, como decíais, en un estado vegetativo, lo que llamamos así coloquialmente un estado vegetativo, las personas con una discapacidad, ¿qué ocurre con ellas? Bueno, aquí ya vuelve a salir el tema de dignidad, ¿no? Que también creo que lo habías mencionado tú, Sergio, que evidentemente está muy interrelacionado, por eso queríamos hablar de él hoy. Entonces, bueno, han salido toda una serie de cosas, yo os lo agradezco mucho y ya desde ahora pido el bis. De acuerdo, seguro que lo hacemos así. Daniela, gracias, Felipe. Bueno, muchas gracias a todos por sus exposiciones. He tomado algunos puntos muy, muy importantes. Y bueno, quisiera empezar mi comentario y también plantearles mi inquietud, partiendo un poco de la concepción aristotélico-tomista de la naturaleza humana. Y es que, pues, tal como lo decía Pablo, pues se parte de la noción de physis. Aristóteles parte de la noción de physis como principio de movimiento. Entonces, lo que se dirá es que la naturaleza humana es la esencia en tanto que principio de operaciones. Y de ahí pues se dirá que la forma es el principio del movimiento, ¿no? Entonces, digamos que yo veo aquí importante hacer como una distinción entre lo que sería el acto primero y el acto segundo, porque este acto primero serían las facultades, las capacidades, el entendimiento, la voluntad, que sería la raíz de las operaciones, el principio de las operaciones en sí mismo, y como tal, ya el acto segundo, que serían las operaciones, pues sería ya, digamos, un poco más accidental, en tanto que dependen de las capacidades, ¿no? A lo que voy con esto, que también es un poco lo que planteaba Pablo, es que veo que la naturaleza se ha planteado, o lo definitorio del humano se ha planteado desde este acto segundo, desde lo que mencionaba, el amor, la moral, el trabajo, que si vemos son notas constitutivas y definitorias, pero me parece que se ha hecho desde el acto segundo y no desde lo primero, que sería lo radical y que sería lo, digamos así, lo que no cambia. Entonces, digamos, aquí lo uno un poco con también lo que planteaba Sergio, de que pues ya para los contemporáneos y sobre todo para el existencialismo, la noción de naturaleza no tiene cabida. Se hablará tal vez de condición humana y será una condición de arrojados y por tanto pues está en crisis lo definitorio de lo humano. No sabemos qué es lo propio de lo humano. Y de ahí creo que viene un problema mucho más grave, que también lo planteaba Pablo, que es el poshumanismo y el transhumanismo, que pues a mi parecer se imponen casi como ideologías y, y, y pues esta crisis precisamente de lo definitorio de lo humano nos lleva también a una crisis de la dignidad de la persona. Y digamos aquí la inquietud o tal vez a mí lo que me cuestiona es que, por ejemplo, sobre todo con el transhumanismo,
de esta manera, en tanto que no es posible hablar de naturaleza humana, se podrá llamar humano a cualquier cosa. Y, y pues aquí es mi inquietud, ¿no? O sea, como hasta qué punto se debe renunciar a un lenguaje que parece obsoleto o a unas teorías que parecen obsoletas en este momento, o hasta qué punto se debe también tomar una actitud de resistencia, porque empezamos el conversatorio con la postura mística, con la antropología mística, que me parece precioso, porque hay un reconocimiento de la naturaleza y a partir de ahí la posibilidad de la trascendencia, la posibilidad de la apertura. Pero si ni siquiera podemos partir de una naturaleza, o sea, como que me preocupa que de cierta manera pues ahí haya también como una aniquilación de este aspecto, ¿no? Pero pues también es más como pregunta. Pues muchas gracias, Daniela. María Fernanda, ¿tú quieres decir algo? Bueno, yo lo que quisiera decir, por lo menos una reflexión que me parece muy original. Voy a enumerar varias cosas. Me parece muy original el que Fernando Rielo no solamente habla de naturaleza humana, sino de persona humana, y la definición de persona humana que da es súper original, en el sentido de que una persona solo puede ser definida por otra persona. Porque normalmente estamos acostumbrados a utilizar como definición lo que sería la descripción, lo que Fernando Rielo entendería como una descripción de elementos, ¿no? En este caso, por ejemplo, descripción de elementos de lo que son características concretas que ofrece una permanencia y por tanto una naturaleza. Si hay algo permanente que tiene ciertas características, pues ahí podemos hablar de una naturaleza, ¿no? Como habéis comentado, pero esto, digamos, no es lo más importante de la persona. En todo caso, es una descripción de elementos de su naturaleza. Yo creo que aquí ya deja ver que en Fernando Rielo la persona es relación, porque si solamente puede ser definida por otra persona, pero no es una relación como a veces también se cae en una abstracción, ¿no? En un concepto abstracto de relación. Hago un corte aquí porque yo lo que me parece es que muchas de las definiciones que se dan de la persona humana o de la naturaleza humana, ya sé que no es lo mismo, no se pueden desvincular de a qué epistemología responden. O sea, hay una relación tan fuerte entre lo que decimos y el método y cómo concebimos la teoría del conocimiento, por el cual hablamos de las cosas de una forma y las definimos o describimos de una forma que es que está en débito, ¿no? En deuda. Y por lo tanto, yo creo que es muy bueno no desligarse de a qué concepto epistemológico responde lo que se dice en muchos movimientos que habéis descrito, ¿no? Pablo ha hecho todo un elenco. Entonces, Fernando Rielo no quiere hacer un recurso epistemológico a la abstracción, porque, como diría Nietzsche, pues es, de alguna manera, o todos los vitalistas, cuando hablamos haciendo una especie de retrato fijo de las cosas, cometemos una injusticia con las cosas. Son mucho más que eso. Y por lo tanto, efectivamente, ninguna descripción de elementos puede hacer justicia con lo que es el ser humano y con lo que es la persona humana, con lo que es la naturaleza humana. Pero una persona sí puede dar cuenta, sí puede ser el origen, la razón de ser
y la finalidad de ser de otra persona. Pero claro, siempre y cuando no sea un semejante, sino alguien absoluto que es capaz de darte existencia, naturaleza, esencia, pero no al modo como una mente conceptivamente abstracta puede describir. Entonces ahí es donde, si de verdad el hombre es relación, sí, pero no abstracta, sino concreta y por tanto amor personal, porque la relación puede ser de muchos tipos, pero la que nos caracteriza, la que caracteriza a nuestro espíritu a imagen y semejanza del absoluto que está inhabitando ese espíritu y lo está dotando de una forma de ser, de una esencia, de una naturaleza en relación con él, pues es amor. Y no se puede conocer sino a través del amor. No es un conocimiento abstracto. Como se suele decir, el papel soporta cualquier cosa, pero nosotros no soportamos cualquier definición de la que se nos puede dar. Ni siquiera alguien que está en coma, por muy estado vegetativo, que en ese instante pueda tener, tampoco soporta que se diga nuestro verdadero ser, y eso lo sabe pues quien tiene una relación filial o fraterna o amorosa con quien está en ese estado, ¿verdad? Que nadie le diga que tu padre es un vegetal, porque tú sabes que no, ni tú. Y con esto lo que quiero decir es que me parece fantástico el mundo de la filosofía entendida de esta otra manera, ¿no? No desde una mente abstracta, sino concreta, singular, pero a la vez de que está concretado, de que pues resulta que tenemos, y ahí va mi reflexión, y quiero hacer, en este caso, Rubén es el que ha intervenido respecto de la filosofía oriental, ¿verdad? A mí, sin irme, aunque aparentemente parece que me he ido del discurso anterior, voy a volver a él. A mí la filosofía oriental me parece que tiene una intuición de fondo muy grande, ¿no? Que es el tema justamente de la relación. Claro que tiene una manera también de entender esa relación. Y huye de la singularidad. El problema suyo es que huye de la singularidad por la manera que tiene de pensar el absoluto. Porque su absoluto no es persona. Su absoluto al final, bueno, pues es algo también abstracto. Entonces ahí es donde se le va el concepto de la singularidad personal de cada uno. Si yo pienso desde otra manera, desde una manera de entender el absoluto como persona, entonces sí me concibo a mí mismo también como persona. Pero en una perfecta relación. Yo me encanta ver también esta otra nota que destaco en Fernando Rielo, y es el hecho de que todo está en relación. Si os fijáis, cuando describe la naturaleza formal, por tanto, el ámbito formal nuestro, ¿no? De como un espíritu psicosomatizado, no puedo desgajar ninguna de las tres realidades que lo componen, porque no es la suma o el agregado de tres cosas definidas, sino es una relación. El cuerpo es mucho más que la materia en el hombre, en el ser humano. Está impregnado de conciencia, está impregnado de espíritu, está impregnado de un yo que le trasciende. Y por eso es nuestra carta de presentación, nuestra forma de comunicación con los demás. Es mucho más que cosa.
es como una dimensión de ese yo. Igual que la psique no se puede entender tampoco desde sí misma y por sí misma, sino en relación con el cuerpo y con el espíritu con el psique y el soma, y con el absoluto. Entonces aquí tenemos un concepto de relación que trasciende todo, pero no abstracto, sino enormemente personal, concreto, singular, donde no nos diluimos. Y cuando Felipe hablaba de la unión, somos seres unitivos, pues efectivamente, en la filosofía oriental, como hay de alguna manera una carencia de lo singular frente a esa relativo del todo o absoluto, donde no hay unión, hay fusión con el todo. Pero no hay una unidad donde mi conciencia sigue siendo, de María Fernanda, unida al absoluto, unida a Daniela, unida a los demás, sino como hay es distinto, ¿no? Entonces, la unidad es propia de una concepción personal, mientras que la fusión es propia de lo que es una relacionalidad abstracta. No sé, perdonad que parece que lo he mezclado todo, pero es como lo que marca diferencia bajo mi punto de vista es que aquí no hay abstracción racional. Hay algo que es hablar desde la experiencia de lo que siento, de lo que vivo, de lo que soy y de cómo soy persona y me define otra persona. Muchas gracias, María Fernanda, porque has aclarado mucho y lo has precisado muy bien. Perdona, María Sí. Fernanda, solo una cosa, por alusiones. Yo lo he dicho lo del vegetal, pero no que estuviera No. yo. No. Para Te conozco. Claro, para describir la postura de alguien que dijera eso y detrás de sus palabras lo que está esperando, aunque sea intuitivamente, es solo definir por esta dimensión al ser humano, ¿no? Claro. Pero tenía un problema con Kant, con la dignidad. La dignidad era un acto retributivo por el cual si tienes racionalidad tienes dignidad. Entonces ahí a Kant se le veían un poco las costuras. Vale. Pablo, yo sé lo que quieres decir y el ¿cómo se dice? El género literario que estabas usando, ¿no? Pero efectivamente hay corrientes que afirman del hombre que el hombre es cosa, ¿no? Al final, bueno, somos conexiones neuronales, etcétera, etcétera, ¿no? Según algunos estados psíquicos o etcétera. Bueno, le dejamos la palabra a Felipe. No, es simplemente en cuanto a tu comentario, Daniela, bueno, si te he entendido bien, no sé si recalcabas la necesidad de explicitar también la dimensión primera, que es la fisiológica o la biológica, ¿no? Yo creo que... ¿Me puedes responder? Sí. No, precisamente lo que decía es que no se puede fundamentar la naturaleza humana en lo material, sino en lo formal. Ah, vale. Ahora entiendo. Ok. Y bueno, de todos modos, bueno, yo he agradecido mucho, María Fernanda, tu aportación, porque incluso me hacía reformular, ¿no? Entonces, directamente deberíamos, bueno, es que tampoco voy a decir dejar de preguntarnos por la naturaleza y directamente ir a utilizar, en el caso de lo humano, no hablar de su naturaleza, sino directamente de concebirlo directamente como persona. Pregunta al aire. Y luego, así, a raíz también de lo que ibas comentando, pues yo intentaba escribir, ¿no? Y digo, el hombre y su lenguaje son contingentes, y por ello mismo su lenguaje no le agota. Y entonces borraba y digo, no, el hombre es contingente y a pesar de ello su lenguaje... Y bueno, he escrito y reescrito y borrado y la conclusión precisamente era esa, ¿no? Que somos limitados y efectivamente, nuestro lenguaje, nuestras capacidades, es que en nuestras capacidades no se agota nuestra naturaleza, si es que podemos ir hablando de naturaleza. Y bueno, digamos, la realización de eso en mi cabeza
que a mí me gusta del inglés, cuando tú dices, lo he entendido, dices, I realized, como que se ha hecho en mi cabeza, por así decirlo, bueno, lo he comprendido al intentar escribirlo, que veía que no había forma de formular eso, ¿no? Es decir, se me escapa, es como, bueno, esa era mi impresión. Gracias, María Fernanda. O sea, yo creo que es muy interesante poner en relación lo que es la naturaleza formal o el límite formal de la persona humana, que es la naturaleza, con el trascendental. Porque la mitad de la verdad no es verdad. Somos finitos, abiertos al infinito, pero somos finitos también, solo que no nos define la finitud, sino la infinitud, a la que estamos abiertos por el propio infinito. Entonces, pensar sobre esa naturaleza, pero no desgajada, aislada, como si fueran dos compartimentos que no están en relación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando. Bueno, no sé si Javi quiere decir algo y yo termino. Javi, ¿quieres decir algo? No, no os preocupéis, es que al final, es que habéis dicho tantas cosas y hay que dejarlas reposar un poco y... Vale. Pero vamos, bien. estoy encantado con todas vuestras aportaciones porque si no puedo decir nada es porque al final las cosas que habéis dicho no me han dejado indiferente. Muy bien. Yo creo que como dice Felipe, hoy te llamo Pablo, Felipe, vamos a seguir hablando porque efectivamente hemos hablado de la naturaleza humana. En el caso de Fernando Rielo, yo creo que desde el comienzo hemos dicho que distingue perfectamente entre naturaleza y persona, como hacen tantos autores, y hemos intentado explicar esa correspondencia, ¿no? Entonces podemos seguir hablando, porque yo pensaba, el próximo día hablamos de lo que es la persona, pero es que naturaleza nos lleva a persona y viceversa. Yo solo me quería decir algunos comentarios a muchas de las cosas que habéis dicho. Lo que pasa es que al final me ha quedado lo que ha hablado Pablo, ¿no? Bueno, yo todas esas taxonomías, como tú lo has dicho, me parecen realmente interesantes, Pablo, porque yo lo que recuerdo sobre todo de mi época como estudiante en la licenciatura, es que todas aquellas distinciones que hizo, me viene a la memoria sobre todo dos grandes autores como son Bergson y Kierkegaard, le pusieron, el propio Kant también, pero sobre todo Bergson y Kierkegaard, le pusieron me parece a mí, en la vía de salida para luego entender a Fernando Rielo. Porque yo a uno de mis hermanos se lo cuento porque es muy amigo de un gran pintor como es Chema Cobo. Chema Cobo es un gran pintor de la época de Javier Pérez Villalta y todo esto, que es de Tarifa y era compañero mío de estudio en primero y en segundo en Cádiz. Y él explicó a Bergson, pero dibujó en la pizarra. Y yo no me he olvidado nunca de Bergson ni del dibujo. El dibujo era para decir lo que explica en la evolución creadora Bergson, ¿no? El Homo es Homo faber, Homo sapiens y Homo mysticus. Esto es lo que dice Bergson. Y por tanto está hablando de esa naturaleza que no es cerrada, diría Fernando Rielo, que no es cerrada, sino que es abierta, ¿sí? Y que ayer en la presentación, el propio profesor Suance, que es muy bersoniano o que conoce muy bien a Bergson, lo explicaba con la palabra que emplea Bergson y la que emplea Kierkegaard. Hay salte. Nuestra naturaleza, lo ha explicado también muy bien Daniela, desde Santo Tomás, tiene una forma, pero que está abierta a esa trascendencia, diría Fernando Rielo. Y la plenitud de ella no es esa formalización, sino que es esa apertura a la trascendencia.
Y por eso se entiende como Bersón dice, es un hombre que hace, que actúa, que trabaja, pero aún más es el Homo sapiens, pero aún más es el Homo místico. Y bueno, ya en años posteriores, quien me sedujo fue Kierkegaard, ¿no? Porque Kierkegaard habla de 3 estadios. Es el hombre estético, que no ve más que lo que siente su piel, llega a decir Kierkegaard, es tremendo, ¿no? Ver a las personas por su imagen. Bueno, esto siempre partiendo de la idea de que hay naturaleza humana. Y lo hablaremos el próximo día, y que el poshumanismo y el transhumanismo, según mi entender, va a tener muy poco recorrido, pienso yo, ¿no? Bueno, el hombre estético no es más que lo que siente su piel. Y bueno, pues esa es la parte externa de lo que somos, sensible, emocional, todo lo que ha explicado José Antonio de Hume, que no puede llegar más que al emotivismo, ¿no? Pasa luego al hombre ético, que es el hombre capaz de comprometerse. Como decía Kierkegaard, no solo seducir, ¿no, Sergio? Y enamorar, sino comprometerse en el amor. Pero Kierkegaard dice que hay otro estadio, que es el que él alaba, que es el hombre místico, y pone como referencia a Abraham. Es decir, la naturaleza es, claro que es, pero la naturaleza está abierta, ¿no? No está cerrada, todo lo que de una manera muy precisa ha explicado María Fernanda, ¿no? Está abierta y vinculada al absoluto. Bueno, nada más que era eso. Esas taxonomías yo creo que dan pie a pensar cómo el recorrido histórico tenía razón, pero se puede completar, no sé, ¿no? De una manera más plena, ¿no? Bueno, iba a decir algo más y me he olvidado, ¿no? Bueno, nada más que era eso. Bueno, pues si os parece, el próximo día seguimos hablando de la naturaleza humana, y seguimos viendo pues esa relación efectivamente con lo que es la persona, ¿no? Os agradezco a todos la tarde. Rubén, promete que hablaremos en algún momento de la imagen de la vela. Sí, 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 sí. Preciosa. Sí, sí. Recuerda a una imagen que pone Wittgenstein de que dice que la subjetividad, la personalidad humana es un ovillo que entran muchos hilos por una parte y salen otros que son diferentes. Es un ovillo muy enrevesado, ¿no? O creo que era Aristóteles, igual me equivoco, que ponía la imagen de un barco que estaba en alta mar Sí. con los materiales para poder reconstruirse, y en un determinado momento se va reconstruyendo y va tirando materiales antiguos, y hay un momento en que el barco, aunque ha seguido navegando sin llegar a puerto, es diferente, ¿no? Sí, sí. Así que ojalá lo hablemos. Sergio, también lo de los animales me gustaría hablarlo en algún momento. No sé si hay un libro de Calvino o de Kundera que se llama Los amantes algo. Es que no sé si lo tomabas de ahí. No, no partió de Kundera, pero me acabas de dar una muy buena fuente Es de que creo ahí. que hay un libro que tiene un título, si no Sí. es claro, muy... Y Lo es un buscaré. fenómeno moderno y no nada menospreciable. Quiero que se detengan en algún momento en analizarlo, lo que pasa con una planta, lo que pasa con un animal y la idealización, ¿no? Es interesante. Es brutal, no, brutal. Y porque precisamente quizá las relaciones comunitarias y de esfuerzo moral humano, que son tan duras, pero las que nos regocijan de verdad, se van perdiendo, y es más fácil, requiere menos esfuerzo moral amar a una planta o a tu perro, ¿no? O considerar a tu perro vamos, Sobre todo que tú pones las condiciones, entonces tú pones las condiciones y como que sobre la mesa pones las condiciones de qué esperas de esa relación y eso es lo que manda. Entonces, ojo que, atención que ahí se encuentran unos elementos interesantes de reciprocidad. La planta también te da una reciprocidad, ¿no? Porque florece, está hidratada, etcétera. Hay unos elementos en los que sí, pero otros en los que definitivamente están en la cabeza de la persona, están humanizados, pero realmente no debería ser así. yo hace un par de días, o no, una semana, un alumno empezó a faltar y me dijeron que se había muerto su perro y faltó un montón de días a clase. Bueno, pues María Fernanda, bueno, Daniela, lo del acto segundo y el acto primero me parece una herramienta
fundamental. Yo me doy cuenta que la tengo un poco oxidada, tendría que refrescar bien acto segundo y acto primero en Aristóteles, pero creo que es muy interesante y muy útil para pensar esta taxonomía. Si en algún momento lo pudieras aclarar más, pues sería estupendo. A ver, yo cuando he traído esto era más una especie de situación, hacer una pues estado de la cuestión o algo así, o recabar expresiones de este tipo que señalan como prioritaria una dimensión. Ahora, si me preguntaran a mí mi postura, pues entre las tres, entre solo definirnos por la evolución, la naturaleza biológica, dos, elegir una o varias de muchas de nuestras dimensiones, o el transhumanismo o el poshumanismo, pues evidentemente yo creo que diría la 1 es necesaria, hay que tenerla en cuenta, pero no es suficiente. Y luego en la 2, pues a lo mejor habrá algunas dimensiones más importantes que otras. Es verdad que me habéis dicho, y la crítica era, oye, pues a lo mejor detrás de esas dimensiones hay algo más fuerte, ¿no? Por ejemplo, una de ellas era Homo Deus. Pues a lo mejor habría que sacarla de la ecuación y darle un tratamiento especial, que yo creo que es por lo que iba el acto primero y segundo de Daniela. Pero bueno, si me preguntaran a mí, yo creo que habría que tener en cuenta la biología y luego, pues a lo mejor cribar y decir, algunas dimensiones son menos importantes que otras. Por ejemplo, el ocio o lo económico o el lenguaje frente a la racionalidad a lo mejor estaría supeditado. Pero yo creo que el ser, el ens amans, somos un ser que ama, el amor es que es fundamental. La estima, el ser capaces de abrirnos a valores, de estimar las cosas. De ahí surge la moral. El trabajo. El trabajo es de una importancia brutal y podríamos tratarlo moralmente, o sea, podemos verlo desde una perspectiva moral. Es que en el trabajo se está jugando cómo tratamos moralmente a los otros. Humanizar de una forma humana el mundo, de una forma inhumana el mundo, es un acto moral. Una ciudad como Tokio, que Dios me perdone, pero 35 millones o 37 millones de habitantes hacinados en termiteros de cientos de pisos, con empujadores en los metros que tienen que aplastarlos, pues ese trabajo humano que ha forjado esa ciudad yo creo que es inmoral. Yo creo que es inmoral. Y un pueblo de la Mancha, pues a lo mejor es un bendito acto moral, ¿no? Y luego la racionalidad, pues habría que tenerlo en cuenta en la ecuación. Eso es un poco lo que yo diría. Pero, y creo que esto que con lo que acabo, creo que puede tener su sentido. Vamos a ver, tenemos que pensar que estamos en un mundo donde, desde anuncios en la tele, donde sale un tipo y pide a su reloj un ramo de flores, lo podéis ver en la tele, que sale ahora, y una mano le trae, aparece en la puerta y le da un ramo de flores. Eso es nuestro mundo. El tenis, que está ahora muy de moda en Madrid. Ahora se están sustituyendo los árbitros por máquinas perfectas que no se equivocan nunca para leer el bote y que no haya controversia jamás con ningún punto. Puede parecer un ejemplo estúpido, pero eso es lo que se está, digamos, extendiendo en nuestro día a día. Eso ataca una de las dimensiones fundamentales, que es la moral. Por ejemplo, no sé si habéis visto una película que se llama Her, sé que algunos de aquí la conocen. Precisamente se dibuja una relación de amor con una robot y es la relación más perfecta porque es la que menos problemas le da. Es interesante, es asfixiante, es agobiante la película, pero la dimensión que destruye es el amor interpersonal. Entonces, dado que el mundo en el que estamos está en esas, incluso pues habrá gente joven que dirá, qué bueno el progreso tecnológico, fíjate qué cosas tan increíbles nos está permitiendo, pues creo que antes de llegar al origen del origen, a la raíz de la raíz, a ese acto primero del que hablaba Daniela, creo que en general nuestro mundo no va a estar tan preparado para entender eso o para que le llevemos de la mano hasta esa investigación, que es mucho más exigente, cómo a salvar pues ese punto 2, ¿no? Esas dimensiones cribadas absolutamente, pues aunque sean acto segundo, pero que no podemos, que no se pueden deformar, porque si se deforman entonces es el umbral del transhumanismo y el poshumanismo. ¿Me explico? Entonces, bueno, creo que eso es para pensarlo, Felipe, perdona. Muy bien. Pues nada más, os dejamos unas palabras para Rubén, muy rápidas, Rubén. Decía Julián Marías unas palabras muy sencillas, que nosotros siempre somos el mismo, pero no lo mismo.
es lo que me ha sonado de todo lo que has dicho, ¿no? Claro que hay una naturaleza que es permanente, ¿no? Y efectivamente se ha criticado mucho a Ortega. Ortega no dijo que no hubiera naturaleza sino solo historia, sino que en esa naturaleza que hay historia. Es que no recuerdo ahora mismo las palabras exactas de cómo sigue, ¿sí? Pero me ha recordado toda esa importancia de la filosofía oriental. No le he dado la palabra a Felipe, lo siento, ni a Lucy, pero es que tenemos que acabar. ¿Sí? ¿Puedes repetir la frase? De Julián Marías. Nosotros somos siempre el mismo, pero no lo mismo. Hay algo que cambia. ¿Eh? Y Julián María en esto era discípulo de Ortega. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta el próximo día y hacemos lo mismo. Seguimos hablando de naturaleza, pero como veis hablamos de naturaleza y personas, ¿sí? Porque no puede ser de otra manera. Muchas gracias.